asociado a la salud, asociado a la seguridad e higiene y más adelante vinculado con las normas, pues partimos de que el patrón tiene obligación de proporcionar útiles, instrumentos y materiales para la ejecución del trabajo, ojo, de buena calidad y en buen estado, que sobre esto ahorita hay un sinnúmero de juicios de amparo, alegando, sobre todo de los trabajadores de la salud, alegando, la mayoría con razón, que los insumos que les están proporcionando para la atención de esta epidemia no son los insumos necesarios, no son de buena calidad, y por supuesto no son en buen estado ni en la cantidad suficiente. También hay obligación de proporcionar capacitación y adiestramiento en los temas de seguridad y salud. Y aquí viene la remisión a las normas oficiales mexicanas. Cuando encontramos las obligaciones de los patrones, una particular es operar los centros de trabajo, cumpliendo el reglamento y las normas oficiales mexicanas. Aquí está la conexión y aquello que extiende y que le da vida a la obligatoriedad. Además de que la Ley Federal de Metrología y Normalización la otorga en lo general, aquí para los efectos de las normas oficiales mexicanas en materia de trabajo, la ley particularmente lo establece como una obligación patronal que se deben de cumplir en los temas, en todos los temas, pero particularmente me estoy refiriendo a los de seguridad, salud y medio ambiente. Se incorporaron, ya saben ustedes, en el 2012 los temas de emergencia sanitaria y de contingencia sanitaria, me parece a mí muy mal catalogados, una reforma perdida que permitió que la autoridad, en una manipulación de las palabras, la tratara de reconvertir a otros aspectos que, como dicen los chavos, ni al caso, pero que finalmente esto es lo que ha prevalecido. Este vacío, este desaseo legislativo ha permitido que la autoridad, desde mi punto de vista, en posturas muy arbitrarias y negando la realidad, haya emitido discursivamente, desde luego, porque no se legisla ni se emiten normas a través de los discursos oficiales. Desde luego que de muy poca validez. Desde mi punto de vista, pero bueno, ahí están y ahí están las amenazas de aplicar sanciones. Yo no sé de dónde vayan a sacar las sanciones si no hay normas concretas para ello, pero bueno, así es como está. Y una de las obligaciones particulares es participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo. A su vez, los trabajadores también tienen obligaciones muy concretas, y una de ellas es acatar las disposiciones de las normas oficiales mexicanas sobre seguridad, salud y medio ambiente, como un tema de obligatoriedad. ¿Puedo rescindir a un trabajador porque no acata estas normas? Desde luego que sí. El problema puede ser de orden probatorio posterior, pero desde luego que ese desacato a normas oficiales mexicanas está perfectamente regulado y consagrado en la ley y luego en las propias normas, así como el someterse a los reconocimientos médicos y dar aviso de las enfermedades contagiosas que tengan. Ahora, en época de COVID-19, ¿cuáles son las normas y cómo se interrelacionan unas con otras? ¿O cuáles en particular cobran una relevancia especial? Desde mi punto de vista, hay tres en particular que son de las que les quiero comentar. Y en la 19, la 30 y la 35 uno trata el tema de cómo se integran las comisiones mixtas de seguridad e higiene, que no les dicen mixtas, pero bueno, sí son mixtas, y cómo deben funcionar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y la 35 de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo.
Y aquí hablo de un detalle de una interconexión normativa, como también hay una interconexión legal a la que estamos muy habituados. O sea, si yo quiero tratar un tema que tiene que ver con capacidad de las personas, pues me voy a los códigos civiles que regulan el tema de la capacidad de las personas, o un tema de derecho familiar, o un tema de derecho de alimentos, pues tengo que estar interconectando normas familiares o de derecho civil con las normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, y estas juegan en una interrelación porque no hay ningún ordenamiento legal que pueda tener vida total analizándose en forma aislada o desvinculada. Lo mismo ocurre con las normas. Y esto lo comento porque cuando se emitió la norma 35, por allá en octubre del 2018, nada más para tener los plazos, se los comento, en octubre del 2018 se emite la norma 35, una primera parte iba a entrar en vigor en octubre del 2019, que eso ya ocurrió, ya hay una parte de la norma en vigor, y una segunda parte entrará en vigor en octubre del 2020. Y entonces esta emisión de la norma produjo una gran euforia, seguro que todo el mundo lo vivimos, y todo el mundo a dar cursos sobre la norma 35, como si no hubiera otras normas. Por supuesto que las otras normas totalmente olvidadas, y aquí es donde yo me refiero a esa interconexión. Miren, si yo hablo de la norma 35, pero no tengo comisiones mixtas, estoy desconectando este cumplimiento de marco normativo, es decir, no estaré cumpliendo ni una ni la otra. Y entonces ahí ando corriendo yo porque los psicólogos y el cuestionario y los reactivos y cómo le vamos a hacer, si necesito contratar o no necesito contratar, y todo el mundo enfocado de manera completa a la 35. Y yo no recuerdo que en esa época se haya dicho, oye, pero también tenemos que hablar de la 19, o también tenemos que hablar de la 30. Bueno, entonces creo que estas tres normas juegan alrededor de estos temas, y particularmente juegan alrededor de los temas estos del COVID. En particular la 19, que habla sobre las comisiones de seguridad e higiene, es mixta, debe llevar igual número de representantes de empresa y de los trabajadores, hay que mantenerla actualizada, hay que hacer actas de recorrido y las actas constitutivas o de cambio de integrantes. Hay muchos centros de trabajo que hacen su comisión mixta, porque también en México es muy lamentable, pero nos gusta hacer el ejercicio documental, pero no real. Desgraciadamente, cuando se habla de la simulación, pues yo no voy a engañar y nos vamos a leer la mano, pero hay muchos ejercicios de simulación. ¿Cómo cumplo yo esto de la norma 19? Y no falta la recomendación, pues haz la comisión, no la pongas a trabajar, pero hazla, y haz las actas, y haz los recorridos. Y entonces, por supuesto que no hay un seguimiento, porque no hay la convicción de cumplirla, sino la convicción nada más de tener la documentación suficiente para desahogar alguna posible visita. Y entonces, cuando pasa el tiempo y va uno a preguntar, oye, ¿tienes comisión mixta? Sí, claro que sí, la hice hace 3 años. Oye, ¿y los integrantes? Ah, no, ya hay 4 de los integrantes que ya no trabajan en esta empresa. ¿Y nunca los sustituiste? No. ¿Por qué? Porque inicialmente se ofreció como un proceso o producto de asesoría o asistencia jurídica normativa, con el único ánimo de solventar alguna visita de inspección, pero no de cumplir la norma como un tema de cultura del cumplimiento. También a esta comisión, imagínense, a esta comisión que prevé la norma 19, cuando yo me paso a la norma 30 me dice que debo proporcionarle el diagnóstico sobre seguridad y salud en el trabajo, característica particular de la 30. A lo mejor sí tengo la comisión, pero no tengo el diagnóstico sobre seguridad y salud. Entonces, esta desvinculación normativa me deja muy expuesto. A lo mejor tengo un gran psicólogo que me atiende perfectamente bien los temas de estrés en el trabajo,
pero no me permitirá cumplir porque no se reduce a eso el cumplimiento, sino que se reduce a una serie de conexiones o interconexiones con otros marcos normativos. También se deben acatar las disposiciones del reglamento y de las normas, someterse a los reconocimientos médicos, avisar de las enfermedades contagiosas como unos de los elementos que aparecen en estas normas. Debe haber una capacitación en temas de seguridad y salud. No basta que yo a un trabajador le dé su equipo de protección personal, necesito capacitarlo para su uso. O sea, no basta que se lo dé si no sabe cómo ponérselo, si no sabe cómo usarlo. Y fíjense que cómo esta concatenación es muy interesante y muy importante. La Comisión de Seguridad e Higiene es realmente un organismo diferente al patrón y diferente a los trabajadores. Lo pongo de esta manera. Se podrá demandar a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene por no haber ejercido sus funciones y porque se haya producido un daño. Lo dejo a su consideración. Yo estimo que sí. Es que es uno de esos organismos extraños, y esa es una comisión, porque hay comisiones múltiples, hay escalafón de antigüedades, hay de capacitación y adiestramiento, hay de PTU, etc. Pero en particular, esta comisión o estas comisiones, podríamos decir propiamente que tienen personalidad jurídica, porque tienen obligaciones que les nacen de la ley y que les nacen de las normas. Más aún, esta comisión puede emitir propuestas. ¿A quién? Al patrón. Y fíjense que esto nos lleva a la lectura del artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo. En materia de causación de daños en general, siempre hay elementos que pueden atenuar la responsabilidad y por consecuencia las sanciones, o que pueden agravarlos. Pues aquí la ley dice que al patrón, que cuando un accidente de trabajo, por ejemplo, se haya producido por falta inexcusable del patrón, y falta inexcusable después nos dice que es no acatar las propuestas de la Comisión Mixta. O sea, veamos la importancia. O sea, no es un organismo de papel, no es un organismo que está pintado, es un organismo que hace propuestas y que las propuestas que haga el patrón se vuelven hasta cierto punto vinculantes a tal grado que en este supuesto... Tenemos aquí problemas con el audio. Sí. Y también parece que hay por ahí alguien que está pidiendo cerca de eso y que está haciendo unos operativos en la pantalla. Lo vamos a identificar y vamos a escribirlo de esta y todas las sesiones anteriores que alguien está aquí teniendo una intención de venida. Entonces, lo mejor es llevar a cabo este evento que es el beneficio de todos de la mejor manera, así que les cuida a todos, seamos respetuosos y colaborativos para el desarrollo de estas sesiones. Adelante, Sergio, quizá algún segundo adicional por adelante, por favor. Sí, les estaba comentando cómo en la función de la Comisión Mixta de Seguridad está la de hacer propuestas y la obligación del patrón de dar seguimiento a las propuestas, y que no hacerlo se podrá considerar con falta inexcusable, que producirá que la indemnización se aumente hasta en un 25%. Claro, eso generará otros problemas. ¿Cuál indemnización? Si yo lo tengo asegurado, y si lo tengo asegurado, ¿cómo vamos a proceder a calcular la indemnización y ver las características de cada caso particular? Pero bueno, la ley ya presupone un postulado de que esa indemnización se podrá aumentar hasta en un 25%. Y luego también quién será beneficiario de esta indemnización o quién podrá tener derecho a este incremento, y esto es totalmente independiente del aumento en las primas de grado de riesgo que se le puedan imponer al patrón. La norma 30 presupone también la designación de un responsable de seguridad y salud, presupone la elaboración del diagnóstico integral y la elaboración de un programa de seguridad y salud que se haga con base en el diagnóstico. Y fíjense que esta norma
que se produce por ahí por noviembre-diciembre del 2012. Habíamos tenido la contingencia o emergencia, como ustedes gusten y dispongan, de la influenza H1N1, creo, que se produjo en abril-mayo del 2009 y la norma se emite noviembre-diciembre del 2009. Y esta ya incluye una obligación concreta para el responsable de la elaboración, el responsable del seguimiento del programa de seguridad y salud, y se refiere a que debe incorporar las acciones para la atención de emergencias y contingencias sanitarias que recomienden las autoridades. Entonces, yo tengo que recurrir a la empresa, decirle, oye, a ver, vamos a ver, primero, ¿tienes comisión mixta? ¿Sí o no? Y si es real o es nada más de papel. Segundo, ¿tienes diagnóstico integral? ¿Tienes el programa de seguridad y salud? En el programa de seguridad y salud están incorporado un documento que establezca las acciones que darás para la atención de emergencias y contingencias sanitarias. Creo que esas son preguntas claves para pasar a ver si cumplo o no cumplo la 35. Por esa interconexión normativa de la que les hablaba. La 35 así dice en particular, miren, la primera parte de la 35 que les comparto es que se relaciona con la 19, con la 30 como normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio y con la norma mexicana 25 de igualdad laboral y no discriminación. La propia norma establece esta interconexión y establece que se deberá hacer la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Y esta evaluación y la identificación y análisis deberán integrarse al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Este diagnóstico está previsto en la 30, no está previsto en la 25. Entonces, veamos aquí la interconexión. Esto nos lleva a que no es posible cumplir en forma aislada una si no estoy cumpliendo con las otras. Y también en este mismo tema de la norma 35, cuando trata el tema de los informes y denuncias por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, es decir, a los mecanismos de quejas y denuncias que el patrón debe, porque es una obligación y es una obligación que genera sanciones, que el patrón debe incorporar, dice, se deben utilizar los mecanismos del patrón o los de la Comisión de Seguridad e Higiene. Una muestra más de esa interconexión de la que les hablaba. Ahora, entre las obligaciones que establece la norma para el patrón es la política de prevención de riesgos psicosociales, la designación de un responsable y la designación de recursos para su implementación, la identificación de los trabajadores sujetos a un acontecimiento traumático severo durante o con motivo del trabajo y el procedimiento para canalizarlo para su atención y el aviso de las enfermedades contagiosas que tengan. Me detengo en lo del acontecimiento traumático severo porque esa parte ya está vigente. O sea, yo tengo que identificar a los trabajadores, tengo que registrarlos y el trabajador también está obligado y es un derecho, por supuesto, que cuando sienta que está bajo la hipótesis de un acontecimiento traumático severo, ojo con esa figura, es una figura netamente jurídica laboral, que no la vamos a encontrar en la ley. Esa está extraída de la ley, pero la encontramos en la norma. Y la encontramos también en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este acontecimiento traumático severo, pues por su descripción pareciera o pudiera acomodarse con algunos temas del COVID, aunque en la norma está diseñado pensando principalmente en el estrés laboral.
el estrés laboral, que nunca se ha podido subir como enfermedad de trabajo porque la tabla no ha sido modificada pese a la reforma del 2012. Cuando ustedes ven la tabla que aparece de las enfermedades de trabajo, no les va a aparecer el estrés, a pesar de que la Comisión Consultiva y la Consultiva de Seguridad y Salud y la propia Secretaría de Trabajo ya dispusieron que esta debería ser considerada como tal, pero hay un problema de tipo, hay un candado de tipo legislativo, que esta todavía hoy por hoy requiere el filtro del proceso legislativo, cuando lo que se pensaba en el 2012 era separarlo para que la Secretaría del Trabajo, en coordinación con otras dependencias, tuviera más flexibilidad para ir depurando esta tabla. En la tabla hay enfermedades que ya no existen y hay otras que en la realidad existen pero que no están subidas a la tabla. Una de ellas es el tema del estrés laboral, del cual México tiene un deshonroso primer lugar mundial.